Ñamoñepyrũta jaháva ñanerembiapoko ko Arapegua ha jépa ha aikuaase mba'etekópahína tembiapo pejapó'akue ambue fin de semana. Mba'etekópara'e peikumbýntepa oĩpahína peporandusea upe arehegua. Mba'etekópahína pe ley de lengua pemoñe'ẽrõguare ha pemba'apo hese pel 18 kuri upéva. Pejapópa pe cuestionario ra'e pe completá. Sí, profe. Pe completar cuestionario de evaluación. Upéakuri oĩ upépe 10 preguntas, 10 situaciones sobre la ley de lengua. Upéakuri pemoñe'ẽmba'arã ha upe rire pejapo. Ajapó. Terovetéapa pejapótapa oĩhína ndojapóiakue. Sí, ajapó, profe. Oĩ porã. Vaichápa, profe. Vaicha, Iporãnte. compañero fuera. Ya puedo ir pe cuestionario. A Japo completar. avei. Ajapó ahí. Bueno, oĩporãitei upéicharõ ha ndaipóripa mba'eve peporandusea upe arehegua. Ajá, Niri. Bueno, upéicharõngo katu ñamoñepyrũ jaha upépe tembiapoko Arapegua. Ko'áko fin de semana ha'evahína 24 ha 25 ajépa. Ára jaguarekóhína ko árape ajépa upévahína ha'e peteĩ tereíahína ko ñane retãme ajépa, que forma parte de nuestra cultura. Ha jaipuruetei upépeaihína ñane ñe'ẽ guarani porque umi juegokuéra enterohína la mayoría guaraníme. Ha ko árapeve pe ha'éhína peteĩ festividad ajépa oĩ aguytĩ ko ñane retãme heta mba'e ikatu'arã opytárakae tesaráipe pero ko San Juan ára katu siempre jaseguí ajépa ñagueromandu'a ha jajapo ajépa umi juego. Heta mba'e guitĩ a lo mejor oĩ guitiai cosa ndajejapovéima pero muchas cosas que seguimos haciendo, ¿verdad? Entonces que es parte de lo que es nuestro ser, de lo que es nuestra cultura, de lo que nosotros sentimos, ¿verdad? Es una fiesta popular y pagana, como dicen los textos, ¿verdad? Pero es está muy enraizado en nuestro pueblo. Y esto prácticamente es una fusión, ¿verdad? Con el pueblo guaraní y también con el español. A partir de eso nace esta festividad, ¿verdad? Que es parte de nuestro mestizaje. Bueno, esto es para un poco de introducción nomás, ¿verdad? Pero bueno, tenemos en la sesión de hoy un poquito de una retroalimentación que vamos a hacer. Vamos a trabajar para que después ustedes puedan rememorar un poquito en un cuestionario las diferentes reglas, diferentes situaciones de cómo usamos en guaraní. ¿Verdad? Ahí tienen un video de inicio. En ese video de inicio van a encontrar, por ejemplo, el alfabeto guaraní, ¿verdad? Ustedes saben que el alfabeto guaraní está compuesto por 33 sonidos y así también 33 letras. Por eso decimos que nuestro alfabeto o nuestro guaraní es la primera regla, luego corresponde a eso, ¿verdad? A la regla del alfabeto, ¿verdad? Que es de la monofonía y monografía. Va, eje y sejina upea, que en guaraní hay un solo sonido para cada letra. Entonces, eso no nos dificulta a nosotros cuando vamos a leer o cuando vamos a, a escribir algo, ¿verdad? Porque no es como en el castellano que yo tengo, ¿verdad? Un sonido y ese sonido se aplica a varias letras.
Como por ejemplo, tenemos el sonido C, ¿verdad? C, por ejemplo, se aplica a la C de casa, a la S, ¿verdad? A la Z. Entonces son sonidos ya que nos confunden. La B larga, ¿verdad? El mismo sonido se aplica también a la B corta, a la V o B labial, ¿verdad? Entonces, eso no ocurre en el guaraní. ¿Por qué? Porque acá tenemos un solo sonido, ¿verdad? Para cada letra. Acá ustedes cuando miran este enlace van a ir rememorando, ¿verdad? Acá van a ver las 33 letras y también van a escuchar, ¿verdad? Para volver a rememorar los 33 sonidos que tenemos, ¿verdad? Entonces, como decíamos, no hay para confundirse. También el idioma guaraní dentro de su alfabeto presenta algunas peculiaridades. Es decir, por ejemplo, vamos a decir, algunas letras, algunas grafías que no hay en el castellano, como por ejemplo letras dobles que se llaman en guaraní digramas. Por ejemplo, ñe, que es la G, la unión de la G con la N, se llama ñe. O T, que es la unión de la N del castellano con la T. Y ese es un único sonido en guaraní y se llama T. Y así son 33 sonidos para 33 letras también. Estos materiales informativos ustedes van a ir encontrando todos los contenidos que tenemos que rememorar un poquito. Por ejemplo, el alfabeto guaraní, ¿verdad? Para acordarnos un poquito el nombre. ¿Cómo se llama alfabeto guaraní? ¿Cómo se dice en guaraní? Ya ejina guaraní. Ashegetu tena ikatuya eabei. Ashegetu guaraní. Ese es alfabeto guaraní. Uaeja ejina España ñeeme vocal. Pu, que es sonido, y ae, que viene de solo. Pu, ae. Entonces, un sonido que se vale de sí mismo. Y pu, aja, eño. No hay cotemeya a mujeres. Pepu aeja yepa ape, ya jaisa jina yaguareco. Yuruguaba, upeaja ejina orales. Yaguareco. A, E, I, O, U. Hayaguareco tinguaba, ja ejina upea nasales. Tingua, upea ja nasales. A, E, I, O, U. Yaguareco aipe aji ogua. Va erejina ko ya eo veñandepe peyemia vei pendeja peñanduta mba'éichapa pende aji oitépe ipúpe ajepa. Este sí que es un sonido que es tan peculiar nuestro. Por eso ustedes se dan cuenta que cuando el argentino o el uruguayo dice, por ejemplo, pronuncia, por ejemplo, un término que tiene este sonido lo convierte en i. Por ejemplo, va a decir tacuarú y dice tacuarí, ¿verdad? Entonces ahí ya nos damos cuenta. Este es un sonido particularmente nuestro. Y también tenemos peteñ, jayepa y púa. Peñan de aji ope, jaabei o señan de tinupi. Upea jaejina aji o tingua, ¿verdad? Gúturo nasal, ¿verdad? Que se llama en español. Upea jaejina, ¿verdad? Entonces, en estos materiales yo quiero que ustedes vayan analizando. Yo ahora les voy presentando así, pero ustedes tienen que ir analizando con más detenimiento, ¿verdad? Para que ustedes puedan rememorar. Estos son contenidos que nosotros ya habíamos dado en Guaraní 1. Por ejemplo, tenemos acá el grupo de consonantes. Upeaja ejina guaranime, jerajina pundie. Pundie quiere decir que es un sonido, pu que viene de sonido, indie que quiere decir que necesita de otro. Por ejemplo, para que estas letras puedan sonar, necesitan, ¿verdad?, de la vocal. Porque yo digo she, ge, je, ye,
que, le, pe, re, se, te, ve. Entonces necesita siempre de una vocal. Por sí sola no tiene sonido, por eso se llama pundie. Necesita de otro, ¿verdad? Hako apundie oi abei ha eva tiwa upeba ha ehina. Nge, me, be, ne, nde, nge, nte, ñe. Ko'áva ha'ehína pundie tigua. Ha upe jaguereko ahy'o py'agua. Péa ha'ehína umi estudioso de la lengua. He'i avei ñande hajépa ko puso ha'e ha'ehína peteĩ consonante. Ha ipu ha avei. Hajépa. Péa ñandehína ja'e chupe puso. Mba'ére upéa porque sirve para cortar el sonido. Pu ha'e sonido, ha so ha'e cortar. Entonces, upeare yaipuru puso sirve para cortar el sonido. Por ejemplo, yaguareco ñande guaraní me sonido como so-o. Ayepa, donde so-o. Tenemos un corte ahí, llevamos y usamos el puso. Y lo que tienen que acordarse siempre del que el puso es una consonante intervocálica. Upeamba eje solamente puede estar entre dos vocales. Y cuando separamos en sílaba, forma sílaba con la vocal que le sigue. Como decimos que es una consonante, entonces tiene que formar sílaba con la vocal que le sigue. Luego tenemos también acá un material que es para ver un poquito. Ñe eje y sello llava. Va eje y se guaraní me peñe eje y sello llava. Upeaja ejina sinónimos. Ñe eje y sello llava ja ejina sinónimos. Jama eje y se hina la sinónimos. Pe sinónimos hina ja umi ñe eja yepa oye jaiva ambue jaisha hakatuje y seba peteimba ente. Son palabras que se escriben, ¿verdad? Aquellas palabras de igual significado, pero de escritura diferente. Por ejemplo, inimbe hayaguareko tupa upepe hayepa. Ambueva he isehina kama. Sheha eno inimbe tena ha eno tupa he isente abei kama. Sheha eno vare a ha eno ñembyahýi ambuehe isehína hambre. Ha'érõ óga térã ha'érõ tapỹi ko'ã he'isehína avei casa. Ha upépe peguerekohína pejesareko hag̃ua hese heta hajépa ñe'ẽ pemoñe'ẽ'arã pehóvo ha pehecha'imi'arã mba'épa he'ise España ñe'ẽme. Péa ha'ehína ñe'ẽ he'isejojáva. Upéva he'isehína guaraníme sinónimos. Y lo contrario del sinónimo, ¿verdad? En guaraní vienen a ser los antónimos. Ha'ápe jaguereko avei guaraníme. Ñe'ẽ he'ise avýva. Ñe'ẽ he'ise avýva ha'ehína pe antónimo. ¿Qué quiere decir eso? Ha'ehína hajépa umi ñe'ẽ ojehaíva ambue hendáicha ha avei he'iséva ambue mba'e. Quiere decir lo contrario. Ojoaguetéogui. Son palabras que se escriben diferente y significan diferentes cosas. Se contraponen luego. Por ejemplo, yahechau pepe hei. Yvate, carapé. Yvate es alto, carapé es bajo. Entonces, son palabras antónimas. Se contraponen. Quieren decir diferentes formas. Porá, vai. Lindo, feo, ¿verdad? Kyrá, pirú. Gordo, flaco. Behue, pya'e. Despacio, rápido. Haupéicha peguerekóta hajépa upépe ikatu hag̃uáicha pemoñe'ẽ pehóvo hajépa. Upéa ha'ehína ñe'ẽ he'ise avýva. Umíape nemandu'ávana. Mba'épa he'ise ñe'ẽ he'ise avýva. Upéa he'isehína hajépa antónimo. Ñe'ẽ he'isejojáva. Mba'épa he'ise upéva he'isehína sinónimo. Mba'éichapa ja'ehína alfabeto guaraní, ja'ehína acheyety guaraní.
Va, y sepa ya es una vocal, ya es una puae. Va, y sepa ya es consonante, pundie, umia pene mandu ara, pejobo, hayepa. Haupei, ya huereco hina yepa peteimbo, yo ya jape petein regla guaranime, ya hechana ahí pe, ñe epejetain yeipuru. Va, ella pa yeipuru hina mi partícula hayepa guaranime. A la guaraní ningo ja hina petein, ñe o huereco hina hetai treila ñe epejetain. Pe anda y catui ñande ya evo oico 20 ni oi 100. Geta hoy, según la necesidad, oye, crea o jobo, mi partícula, ayepa. Infinidad de partículas existen en nuestro idioma guaraní, hey, voy, las partículas giran en torno a las raíces. Va, eje y se upe añande ya, por ejemplo, petein raíz. Jaupe añande ya agregar su pepetein partícula. Prefija japetei partícula sufija, es decir, ñamoí, antes de la raíz, ja después de la raíz, jaupepe, ña conforma ya jaopetei palabra, ayepa. Ape ya hecha jamuante petei techapuna, pejechapa ape hina, ahechaka hina pm, ape hina jaí. Jaí ja es hina la raíz. Hache jaero, o jaíta. Va, eje upea, se escribirá. Jainte, jaeno, sin partícula prefija ni sufija, upea escribir. Ajaí solamente tiene partícula prefija y no tiene sufija, escribo. Entonces, depende de la persona que hable, del número, del tiempo, nosotros podemos ir agregando esas partículas, tanto prefijas como sufijas, ¿verdad? Apeco y pajaitepejei. Hoy petei partícula prefijarei. Jape raíz ja epojano. Pojano es curar, ¿verdad? Vaera es una partícula que es de tiempo, ¿verdad? Que significa, ¿verdad? Un tiempo futuro. Entonces, rei pojano vaena. Va eje y se upea. Debes curarlo o debes curarla. Y las partículas siempre van unidas a la raíz. Acá, por ejemplo, ustedes ven que está separado, ¿verdad? Pero es solamente para mostrarles a ustedes la composición de la palabra. Pero cuando yo voy a escribir Reipoja no vaena, voy a escribirlo todo junto. Partícula prefija rei, la raíz pojano y vaena, que es la partícula sufija. Entonces, para que ustedes vayan mirando un poquito las partículas y puedan reconocer, ¿verdad?, las partículas en una palabra. Y este es muchas veces una complicación que tenemos, ¿verdad?, en el guaraní, que son las posposiciones, que muchas veces nosotros confundimos con las partículas. Confundimos posposición con partícula. Las partículas siempre, en todo caso, en todo momento, siempre se unen a la raíz, ya sean partículas prefijas o partículas sufijas. Pero en el guaraní inclusive hay una regla que trata las posposiciones, ¿verdad?, que es la regla de la parasíntesis, que es la última regla del guaraní. Entonces, en el guaraní, ¿verdad?, peñe eriregua ja ejinape posposición del castellano. Cuando nosotros hablamos de posposición del castellano, por ejemplo, hablamos de, para, entre, hacia, sobre. Son algunas posposiciones, ¿verdad?, del castellano. Y esas posposiciones del castellano en el guaraní se convierten en preposiciones, ¿verdad? Perdón, disculpen, por favor, les dije al revés, disculpen, me emocioné mucho, parece. Ñeeriregua vienen a ser posposiciones del guaraní, ¿verdad? Y esas posposiciones del guaraní en castellano son las preposiciones. Las preposiciones.
Entonces, ¿qué pasa? Que por eso, cuando yo no manejo muy bien la estructura de la lengua, muchas veces cuando yo voy a traducir la palabra, esas posposiciones quiero poner, ¿verdad? De diferentes maneras. Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a usar la posposición P que tienen ahí. Por ejemplo, voy a decir, Eyu ógape coéramo. Eyu ógape coéramo. Va a ir unida a la raíz, va a llevar acento en O y ese P, ¿qué significa en castellano? Eyu ógape coeno. ¿Qué significa ese P? Lugar, No. ¿Qué significa? ¿Qué preposición del castellano es P? Al En, traducir, vení en casa. vení en casa o vení a casa, ¿verdad? Entonces es esa preposición, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, utilizo la posposición polisilábica ari. Por ejemplo, digo, caí hoy oga ari. ¿Qué preposición del castellano es ari ahí? El mono está sobre la casa. La preposición es sobre. Eso ustedes al traducir se van a dar cuenta que pasa en el guaraní a ser una posposición. Cuando traducimos, ¿verdad? Está enfrente de la palabra, vamos a decir. Y cuando pasamos al guaraní, va después. Por eso se convierte en posposición. Y estas posposiciones, ¿verdad? Tenemos monosilábicas que tienen una sola sílaba que tienen ahí agrupado y las polisilábicas que tienen dos sílabas. Lo que tienen que tener en cuenta que las posposiciones no son como las partículas, ¿verdad? En guaraní solamente tenemos estas posposiciones, no tenemos más, ¿verdad? Solamente posposiciones monosilábicas tenemos las que están acá, ¿verdad? Posposiciones polisilábicas, la que tienen ahí agrupado. No hay más. No es como las partículas que yo puedo ir de repente según la necesidad de mi texto o de mi conversación oral, entonces que yo puedo ir utilizando. No. En guaraní solamente existen estas posposiciones polisilábicas y estas posposiciones monosilábicas. Las que son monosilábicas, ¿verdad? Entonces esas van a ir unidas siempre a la raíz. Upea o ayumantehana ni era pore. Al escribir, entonces, tenemos que unir a la raíz. Y las posposiciones polisilábicas, que son estas, solamente estas que tenemos acá, siempre deben ir separadas de la raíz. Y acá está el pequeño inconveniente muchas veces en la escritura, que cuando vamos a escribir confundimos estas posposiciones con partículas. Igualmente, si son polisilábicas, entonces unimos a la raíz. Y ahí cometemos el error. Este listado, ¿verdad? De posposiciones, peaja ejinañe eriregua, ya guaranime, jaco a do yuayu ivana araca eve peñe era pore. Quiere decir que nunca unimos a la raíz. Entonces, solamente nosotros tenemos que tratar de visualizar bien, memorizar estas posposiciones, no se unen a la raíz. Y estos tienen un significado luego. Las partículas por sí solas no tienen un significado, pero sin embargo las posposiciones sí tienen. Por ejemplo, PV, va eje y PV, hasta, ¿verdad? hasta, Me ve también quiere decir hasta, ambos quieren decir hasta, pero este PV se usa con palabras ¿qué clase? Orales y me ve se usa con palabras nasales. Wive, ayu wive, va, dice wive, desde, desde que vine.
Ndive, ¿qué quiere decir? Con, Con. Ari, ¿qué quiere decir? sobre, Sobre. Ven ustedes que cada una de estas posposiciones tienen un significado, ¿verdad? No como las partículas, que de por sí no significan nada. Por ejemplo, yo les digo la partícula vaina. Vaina por sí sola no tiene un significado, solamente cuando se une a una raíz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que ir también mirando un poquito y si tienen duda, cuando ustedes van analizando su material, van preguntando en el grupo. También es importante, ¿verdad? Como una retroalimentación, mirar un poquito lo que es la acentuación en guaraní. Va, y para allá es un acento guaraní. Pe acento es una guaraní, me ya es muanduje. Muanduje, haoi hina hayepa guaraníme, muanduje pu'atã ha'evahína pe acento tónico. Hayepa. Ha oĩhína hayepa avei ha'éva pintado, handa ha'éva pintado. Upeahína ja'e guaraníme hayepa. Ojehaíva, upeahína gráfico o pintado. Ha oĩhína ojehai'ỹva, upéva ha'éhína pe no gráfico, fonético. Ha upépe pehechámahína techapyrã hajepa purahéi. Upéva mba'e ogueraháhína ojehaíva, pe ári ojehaíhína. Upe ha'éhína gráfico. Acento tónico térã gráfico. Tónico y gráfico. Ha pe otro karu. Upéva katu ha'éhína ojehai'ỹva. Karu, que significa comer. Ñandéhína hataporãhína ñambohyapu pe u ári. Hakatu guaraníme ndajahairihína upépe, porque en la última vocal nunca se pone acento gráfico en guaraní, solamente ojehai'ỹva, fonético, ña pronunciante dana hajepa. Por ejemplo, vaca, curé, pirá, umi aja éhina hajepa, ñambohyapu hatãhína, pero nañamoíri. Pureko, acento tonal, umíahína pe jaipurúva upépe hajepa. Ha upe jaguereko aveihína pe tinguáre chaukaha, pe avei ha'éhína ñanemba'etetéva, porque solamente en lengua guaraní también se usa el acento nasal, ¿verdad? La marca de la nasalidad. Upeahína, upeagui jaikuaa porãrahína pe clasificación del alfabeto, hayepa. Yaikuaara, mapa ha'éhína perdón, mapa ha'éhína letras nasales, ha mapa ha'e orales, porque ñamoíta ovépe acento hayepa. Ñamoíara umi oikote'ẽramope nasal, solamente ha'e ove consonante nasal. Ari ohóramo ojapóramo sílaba ya nañamoivéima hajepa pe acento nasal. Por ejemplo, peteĩ palabra. Ya por ejemplo, acá. Acá hajepa upépe hína osonávoi pe a ári hajepa ha'eha nasal. Acá. Ha pe upéa pe que, pe consonante que, upéa ha'éhína hajepa consonante oral. Ha entonces ñamoímanteva'erã hajepa pe acento nasal pe a ári. Ikatu hag̃uáicha ñamoñe'ẽ akã, o si no ja'éta akã. Handa ha'emo'ãi cabeza hajepa. Entonces, ha'éramo, por ejemplo, otra palabra. Ja'e chupe ñu, ñu. Pehendúpa pe palabra ha'évohína ñu. Pe u ári hajépa ñahendu porã ha'eha nasal. Ha peẽ pehekáta pe diccionario entero mba'épe ha pe palabra ñu ndogueraháihína pe u nasal. Mba'e reheupéa ha'éguihína ñe peteĩ kai ha'évahína tingua. Es una letra nasal. Entonces ya no se le pone, ¿verdad? Ese acento nasal a la U, porque la ñ, por ser una consonante nasal, ya le nasaliza a la sílaba.
Upea, por ejemplo, he ñande hinape regla de la, de la nasalidad, pejayepa. Haumisa, y achepe pañambaitepe jo con a materiales. Uno a uno re aipota pellezare koyeu, pe y cuata hayepa pe yapota pa pe foto pe imprimita pe hechata pa pende con plataforma huyente. Pe pende gusta haisha, upea ya pende ma pelejita ma ella. Aipota pe moñe en baiteco a porque upei hayepa ye yapota hina evaluación pe arejewa hayepa. Pea co cuestionario pe oí hina preguntas hayepa. Yaguareco hina yashami 15 puntos. 15 puntos hayepa peyapoba en a materiales igual peyesare cota o inamo cosa pedudaba haupei peyapota pe completata con cuestionarios hayepa coste 10 el 24 pe al 28 a o ya abrita el 28 tajina el próximo martes da igual hoy porapa pm upeu pedía tapa peipota otro día ñamoyo ya abrijan con plataforma peco evaluación de proceso de 15 puntos sobre los materiales. Upei Profe, shahawi pendepe lleno se no y a profesora pe en bopucumie da pori problema y catu jamás se ya abrí el 29 pendepe yeta she a jueves, profe, fue otro peguareixa. bueno japea ja esta hina upei ya no jueves el 30 o Sí, no sé qué imponapa dicen los otros. Mis otros compañeros fueran va ahí. epa peye pende Sí, Tengo a mí jueves, por ver, profe. profe, y la jueves. o imponabeta Y la jueves. bueno entonces pues a moita ante ma hoy upea ja a cambiata upei ya no jueves Jueves 30 o pues ya no ya ahorita. Hoy poná para 19 horas tapa movimiento mañana moita. A moita 17:30 vive. Hoy poná pa. Siendo ese problema, iba, profe, la hemos ido jueves iré. Bueno. Ja ñamoita pues ya no el 30 llegó en botuta 23:59. No importa. Entonces jueves 30 ya ahorita. Jape huerecota 40 minutos. Pella pojanguaco cuestionario. Upeare y hace pellizare coponaje se o y no na pene mandu aponaya na se saca ponaya pe huerecota tiempo pe porandu oche cualquier cosa pe grupo pe upe charongo entero pe ahí de provecho pe grupo pe ñeño monguetano. Bueno, entonces la evaluación de proceso queda para abrirse recién el 30 de junio a las 17:30 horas, hasta las 23:59. Ustedes van a tener tiempo de realizar ese cuestionario, ¿verdad? Y también al tener en cuenta todos estos materiales, van a elaborar una redacción peyapota, pejaíta. Ayepa. Va epa pejaíta petein ensayo. Pene mandu a página pe va eapa pe ensayo. Va era España ñe eme me ara pe chamara. Va epe ensayo. Va eape ya ejina petein ensayo. Petein Buenas noches, ensayo. Bájara. Ja ejina ayepa petein elaboración ya ya poa. Hayepa petein elaboración escrita. Jaupepe ñande ya hechaucaba ena. Va epa ñande hina pe ñande angesta. ¿Cuál es nuestro pensamiento, sentimiento sobre un tema en particular? Jaupeba, upemba es hayepa ñande
ña ikatu yaguerekópe peteĩ postura de defensa, de ataque, pero ñande ñañeha'ãrã ñaconvence pe oleéape jajépa pe ñande posición. Yep. Por ejemplo, che ha'e chupe, bueno, ahaisémba ehajepa sobre oĩvaiha ajépape violencia intrafamiliar. Entonces, che haítape che ensayo upéva. Ha'éta que la violencia familiar bajo todas las concepciones oĩvaiha, noiporãiha jaikovaí ñande rogapýpe, ha jaikovaíno ñande rogapýpe ikatuhína ñamondypa ñane familiakuéra, ikatu avei ho'avai ñandéve, jaguerekógui peteĩ ley, oĩvahína oregulaba umíva, ha heta mba'e ikatu ha'e jajépa. Aconvenceségui che pe omoñe'ẽvape jajépa oĩvaihápe violencia oikóape ogapýpe, violencia intrafamiliar ja'épa ñañe'ẽme ha guaraníme ikatuahína ja'e, mba'éicha ikatu ja'e upéahína guaraníme. Violencia intrafamiliar. Mba'éicha oje'éhína upéape. Guarani ñe'ẽme. Ikatu ja'éhína heta háicha ajépa. Ikatu ja'e. Ñorairõ Mba'éicha? ñorairõ jeikova'i Ñorairõ ogapypegua, jeikovai ogapypegua. Ha heta haichavei ikatu ja'e jajépa. Entonces, ustedes van a escribir un ensayo, ¿verdad? Y ahí tienen los indicadores, ¿verdad? Ahai ñe'ẽ joaju guaraníme ha ipuru hekopete ñe'ẽnguéra. Ajapo hekopete ha ipyvõ, quiere decir que cuando yo escribo un ensayo, ¿verdad? Tengo que hacerlo en oraciones y en párrafos. Moñe'ẽrã oguereko ñepyrũ hete ha ipaha. Upéa he'iséhína que no es que yo le voy a poner a mi ensayo introducción, desarrollo y conclusión, pero se tiene que notar en un ensayo, ¿verdad? Que hay una estructura. Es decir, por ejemplo, a presentar angola che tema, mba'éguipa ñe'ẽta. Haupéi a desarrollar la che postura, haupéingo upea a concluirá de alguna forma. Upea he'iséhína pe moñe'ẽrã oguereko ñepyrũ hete ha ipaha. Upéigatu he'i ambojoaju hekopete kuarapokuéra, que hay coherencia en lo que yo voy diciendo, upea he'ise, que las ideas, kuarapokuéra hína ha'e ideas, entonces que hay una coherencia. Ajapova'erã texto argumentativo, pea he'iséhína la ensayo peteĩ texto argumentativo. Pe ha'eahína jajépa che ahechakuaa hag̃ua mba'épahína pe che angueta peteĩ mba'ére. ¿Cuál es mi postura hacia un tema? En este caso, siempre tiene que ser sobre el ámbito jurídico. Ensayo ha'eva'erã tekome'ẽ rehegua. Upéahína sobre el ámbito jurídico. Ya escogieran peteĩ tema jurídico. Es decir, por ejemplo, no puedo hablar del calentamiento global, ma'erajepa. Ha'e'arã o añe'ẽtaramope calentamiento global guihajepa ahechava'erã mba'éichapa che upéva ikatu añe'ẽ upévare, pero desde el ámbito jurídico. Ajepa. Ahai chejeheguínte péva ha'ehína pe originalidad. Upéango ha'e'arã ñane rembiapo teete'arã. Ani jajapo tipekópi pégahína. Amoi moanduje tigua oikotevéva ñe'ẽnguéra moñe'ẽráme. Entonces tengo que atender, poner los acentos que necesita. Amoi moanduje pu'atã oikotevéva ñe'ẽnguéra también los acentos tónicos, ¿verdad? Ojehaíva, ¿verdad? Que necesitan. Moñe'ẽrã oguerekova'erã peteĩ togue mbykyháguio. Entonces quiere decir que como mínimo mi ensayo tiene que tener una página, como mínimo.
amoñe'ẽ che rembiapo ha ahupi plataformape pe audio rupive. Entonces, una vez que ustedes elaboren todo su trabajo, su ensayo, ese ensayo tienen que leerlo, ¿verdad? Grabar su audio y eso también publicar en la plataforma. Peaja isnala tembiapo ensayo rejegua. Hay potágina opita bien claro tajesa capona PM pe tema pe ahí anajina tema jurídico. Que sea algún tema jurídico. Ha ñandeko hina pe oikoa wie ayepa pe ñandereko haguasupe ha'ehina sociedad. La mayoría voy ha'ehina tema jurídico. Hetaiterei mba'éngo oiko pe ñanderove oitere ha jepehína ha umía orekóhina siempre peteĩ trascendencia jurídica. Contagio del COVID yepengo ikatu ñañe'ẽ upévare ha ja'e ñande postura ajepa sobre ikatu ñañe'ẽhína mba'éichapa jajekuidárã ha umi oñe'ẽ reglamentado jurídicamente. Ha entonces péa peẽ pejapóta aníke hína ág̃a pejapose guaranímemete. No. Ajepa peẽ pejapova'erã Joparápe. Peẽ peikuaa ajepa la guaraní jurídico ha'e peteĩ guaraní paraguayo. Peẽ ndaha'éihina peñemoarandúa oiko hag̃ua pendehegui profesores de guaraní. Peẽ peñemoaranduhína oikóta pendehegui abogado. Pysynohára. Ha pe pysynohára ajepa oikũmby ha oipurukuaava'erã guaraní. Ajepa. Ustedes entonces básicamente tienen que saber utilizar toda la estructura de la lengua, pero no tienen que escribir en un guaraní puro. Es decir, ustedes pueden utilizar el famoso yopará para poder escribir su ensayo. Bueno, hetaitereíma añe'ẽhína ha péape guerekóta tiempo pehupíoko ensayo pende ikatu pejapo. En computadora térã ikatu ahí pejapo a manuscrita, pejapo porã penohe peteĩ buena foto ha pe foto pehupi pe plataforma. Así que ikatu avei pejapo upéicha. Bueno, péako cuestionario pe ahí pehupítahína ajepa oje'avri costevía guie. Así que peẽ ikatúma ko'ág̃a mismo peñepyrũ pejapópe pene ensayo ha pehupise pejapópa ha horas ajepa pehupi plataforma. Peguerekóta avei tiempo jueves 30 de junio 23:59 peẽ pehupi hag̃ua. Mba'épa peje chupe. Bien, profe. Ha pévako ensayo ha'éta peẽme mbovy punto pa orekóta oguerekóta 18 puntos. Ha pépe peguereko peẽ ajepa la puntaje ajepa la parte escrita 13 puntos a la parte de audio 5 puntos. Entonces, péicha ikatútahína pejapópe ne rembiapo. Mba'épa oiména hesakaporãia peporanduséva chéve. Tápa hesakaporãmba. Che avei dentro de un rato ahupítama aveiko ya gravakue